Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde las pasiones turcas se desatan con toda su fuerza. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía y listos para sumergirse en un mundo de intrigas, amores imposibles y giros inesperados. Hoy vamos a deleitarnos con un tema que su copyright que les encanta, las telenovelas turcas Moon S con diéresis copyright picas, esas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Vamos a hablar de esas producciones que han marcado un antes y un después copyright S en el geu copyright Nero, de esas historias que nos han transportado a paisajes exu superíndice 3 ticos y culturas fascinantes, y por supuesto, de esos personajes que se han quedado grabados en nuestros corazones. Antes de que empecemos a desgranar esta lista de joyitas otomanas, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por AQ, o si ya eres parte de esta gran familia pero aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con las últimas novedades, los mejores dramas y las curiosidades Moon S jugosas del mundo de las telenovelas turcas. No te arrepentir S. Ahora sin Moon S preúmbulos, vamos a sumergirnos en este universo de pasiu superíndice 3N y drama. Prepu, rense un cafecito turco, a como superíndice 3 densen susiyu superíndice 3N favorito y du copyright gense llevar por la magia de estas historias que han conquistado al mundo entero. Empezamos con una que sin duda, se ha convertido en un club psicomoderno, asterisco asterisco amor eterno asterisco asterisco. ¡Ay, amor eterno! Solo de pensar en Kemal y Nihan se me pone la piel de gallina. Esta historia de amor prohibido con esos obstáculos insuperables, nos mantuvo en vilo durante 2 temporadas. La química entre Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul era simplemente palpable, y la trama, llena de giros inesperados y venganzas maquiavu-copyrightlicas, era adictiva. ¿Q copyright N no yoru superíndice 3 amares con el final? Reconozco Moslo fue un golpe al corazón superíndice 3N, pero un final que de alguna manera, Seyu superíndice 3 el destino trágico de esta pareja IQ superíndice 3 Nika. Ademún S la fotografía, la música y la ambientación superíndice 3N de amor eterno, eran impecables, creando una atmu superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lica y cautivadora que nos sumergua por completo en la historia. Pero amor eterno va Moon de ese ayu del romance. Explora las complejidades de las relaciones familiares, las ambiciones desmedidas y el peso del pasado. Kemal, un joven de origen humilde, se ve obligado a dejar a Trud S a Nihan, una joven de la alta sociedad, para perseguir sus sueños más menos os. Años después copyright S, regresa convertido en un hombre exitoso, pero el destino le tiene reservadas sorpresas dolorosas. La lucha de Kemal por la justicia, su lealtad a sus principios y su amor inquebrantable por Nihan lo convierten en un copyright roe moderno. Nihan por su parte es una mujer fuerte y decidida que se niega a ser víctima de las circunstancias. Su amor por Kemal la impulsa a desafiar las convenciones sociales y a luchar por su felicidad. La trama se complica a UNMUS con la aparición superíndice 3N de Emir, un villano despiadado y obsesionado con Nihan. Emir es capaz de cualquier cosa con tal de mantener a Nihan a su lado, lo que genera una tensión superíndice 3N constante y giros inesperados en la historia. La serie también copyright N destaca por sus personajes secundarios, cada uno con su propia historia y motivaciones. Desde la familia de Kemal, unida y solidaria, hasta los amigos de Nihan, leales y comprensivos, cada personaje aporta una dimensión superíndice 3N adicional a la trama. Amor eterno es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor pasiu superíndice 3N, venganza y redención superíndice 3N que te hará reír, llorar y reflexionar. Seguimos con otra que también copyright N ha dejado una huella imborrable, asterisco asterisco Fatmagul asterisco asterisco. Esta telenovela es mucho Moon S que una historia de amor, es un grito de denuncia contra la injusticia y la violencia sexual. La valentua de Fatmagul para superar el trauma y reconstruir su vida es inspiradora, y la interpretación superíndice 3N de Beren Saat es simplemente magistral. Ademún S. Fatmagul aborda temas sociales importantes, como el machismo, la impunidad y la discriminación superíndice 3N, generando un debate necesario en la sociedad. Es una telenovela que te hace reflexionar, que te conmueve hasta lo Moon S profundo y que te deja una sensación superíndice 3N de esperanza en la capacidad del ser humano para superar las adversidades.
Fatmagul no es una telenovela fácil de ver. La historia de Fatmagul, una joven inocente que es brutalmente agredida, es dolorosa y perturbadora. Sin embargo, la serie es importante porque visibiliza un problema social grave y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger a las víctimas y de castigar a los agresores. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat es impresionante. Saad logra transmitir el dolor, el miedo y la vulnerabilidad de Fatmagul de una manera conmovedora y realista. También Copyright N destaca la interpretación superíndice 3N de los actores que interpretan a los agresores, que logran transmitir la maldad y la falta de empatia de sus personajes. La serie también Copyright N muestra la importancia del apoyo familiar y de la amistad en el proceso de recuperación superíndice 3N de Fatmagul. La familia de Fatmagul, a pesar de las dificultades, se mantiene unida y la apoya incondicionalmente. Kerim, un joven que se siente culpable por lo que le sucedió superíndice 3 a Fatmagul, se convierte en su principal apoyo y la ayuda a reconstruir su vida. Fatmagul es una telenovela que te marca para siempre. Es una historia de dolor, pero también Copyright N de esperanza, de valentua y de amor. Es una serie que te invita a reflexionar sobre la injusticia y la violencia, y que te recuerda la importancia de luchar por un mundo mejor. La serie también Copyright N critica la cultura del silencio que rodea la violencia sexual. Fatmagul es víctima de la discriminación superíndice 3N y del estigma social, y muchas personas la culpan por lo que le sucedió superíndice 3. La serie nos muestra la importancia de romper el silencio y de apoyar a las víctimas para que puedan superar el trauma y reconstruir sus vidas. Ahora subimos un poco el tono con Suleiman el Magnífico ***. Aquí nos adentramos en el fascinante mundo del Imperio Otomano. Esta superproducción superíndice 3N nos transporta a la corte de Suleiman el Magnífico, un sultán poderoso y carismático que se enamora perdidamente de Hürrem, una esclava que se convertirá en una de las mujeres influyentes de la historia. Suleiman el Magnífico es un festún visual, con una escenografía deslumbrante, un vestuario suntuoso y una música evocadora. Pero además es una historia llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, amores prohibidos y luchas de poder que te mantienen enganchado desde el primer capítulo. Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli nos regalaron unas interpretaciones memorables, y la telenovela en su se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Suleiman el Magnífico es mucho más que una telenovela istu superíndice 3 rica. Es una historia sobre el poder, la ambición superíndice 3N, el amor y la traición superíndice 3N. La serie nos muestra la vida en la corte otomana, con sus intrigas palaciegas, sus conspiraciones y sus luchas de poder. Suleiman el Magnífico es un personaje complejo y fascinante. Es un sultán poderoso y carismático, pero también Copyright N es un hombre atormentado por sus responsabilidades y por sus propios deseos. Hürrem, por su parte, es una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Su amor por Suleiman la impulsa a desafiar las convenciones sociales y a convertirse en una de las mujeres influyentes de la historia. La serie también Copyright N destaca por sus personajes secundarios, cada uno con su propia historia y motivaciones. Desde Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo íntimo de Suleiman, hasta Maidebran Sultán, la primera esposa de Suleiman, cada personaje aporta una dimensión superíndice 3N adicional a la trama. Suleiman el Magnífico es una telenovela que te transporta a otro mundo. Es una historia de pasión superíndice 3N, drama y aventura que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. La serie ha sido elogiada por su precisión superíndice 3N istu superíndice 3 rica, su cuidada producción superíndice 3N y sus excelentes interpretaciones. Sin embargo, también Copyright N ha sido criticada por algunos sectores que la consideran demasiado romantizada y que la acusan de glorificar el Imperio Otomano. A pesar de las críticas, Suleiman el Magnífico sigue siendo una de las telenovelas turcas más populares de todos los tiempos. Su éxito ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo y ha abierto el camino a otras producciones istu superíndice 3 ricas turcas. Cambiando de tercio, vamos a hablar de una comedia romántica que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N, ***, Jaro sou más menos ador, ***. Ay Can Yaman y Demetuz Demir. La química entre estos dos actores era explosiva, y la historia de amor entre Can y Sanem era simplemente adorable. Jaro sou más menos ador,
es una telenovela fresca, divertida y llena de optimismo, con unos personajes en trau más menos hables y unas situaciones CEU superíndice 3 micas que te sacan una sonrisa. Además, los paisajes de Estambul y los escenarios naturales de la costa turca son espectaculares, creando una atmu superíndice 3 esfera mujica y romántica. Es la telenovela perfecta para desconectar de los problemas y dejarse llevar por la magia del amor. Pu Haros o más menos Ador, es una historia de amor que te hace creer en los finales felices. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y alocada que trabaja en una revista de moda. Un día conoce a Can, un fotu superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. La atracción superíndice 3N entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación superíndice 3N se complica por las diferencias sociales y por las intrigas de otras personas. A pesar de los obstáculos, Sanem y Can luchan por su amor y terminan encontrando la felicidad juntos. La serie destaca por su humor, su romanticismo y sus personajes en trau más menos hables. Sanem es un personaje adorable y cercano, con el que es fácil identificarse. Can es un hombre atractivo y carismático que conquista el corazón superíndice 3N de Sanem y del público. La serie también copyright N cuenta con personajes secundarios divertidos y originales, como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can. Pu Haros o más menos Ador, es una telenovela que te levanta el ánimo y te hace sonreír. Es una historia de amor sencilla y sincera que te recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar las dificultades. La serie también copyright N muestra la belleza de Estambul y de la costa turca. Los escenarios naturales y los paisajes urbanos son espectaculares y contribuyen a crear una atmu superíndice 3 esfera mujica y romántica. La serie ha sido un éxito internacional y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en dos de los actores turcos más populares y han ganado una gran cantidad de fans en todo el mundo. No podemos olvidarnos de **Madre***, una historia conmovedora y desgarradora sobre el amor incondicional entre una maestra y una niña más menos maltratada. Can Sudere y la Pequeu más menos a ver en GUKYLDZ nos regalaron unas interpretaciones magistrales, y la trama, llena de sensibilidad y realismo, te llega al alma. Madre es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la protección superíndice 3N de la infancia y la lucha contra el maltrato. Es una historia dura pero también copyright N llena de esperanza y amor. Madre es una telenovela que te rompe el corazón superíndice 3N, pero también copyright N te lo llena de esperanza. La serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven maestra que descubre que una de sus alumnas, Melek, es víctima de maltrato por parte de su madre y de su padrastro. Zeynep decide rescatar a Melek y se la lleva con ella, asumiendo el papel de madre. La serie muestra la dura realidad del maltrato infantil y la importancia de proteger a los niños más menos os. También copyright N muestra el poder del amor incondicional y la capacidad de una persona para cambiar la vida de otra. Can Sudere y Beren GUKYLDZ ofrecen unas interpretaciones magistrales. Can Sudere transmite la fuerza, la determinación superíndice 3N y el amor de Zeynep de una manera conmovedora y realista. Beren GUKYLDZ interpreta a Melek con una sensibilidad y una madurez sorprendentes para su edad. La serie también copyright N cuenta con personajes secundarios interesantes y complejos como Kaide, la madre adoptiva de Zeynep, y Gamze, la hermana de Zeynep. Madre es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la protección superíndice 3N de la infancia y la lucha contra el maltrato. Es una historia dura pero también copyright N llena de esperanza y amor. La serie ha sido elogiada por su realismo, su sensibilidad y sus excelentes interpretaciones. Ha ganado numerosos premios y ha sido un éxito internacional. Madre es una telenovela que te marca para siempre. Es una historia que te conmueve hasta lo más profundo y que te recuerda la importancia de proteger a los niños más menos os y de luchar contra el maltrato. La serie también copyright N destaca la importancia de la educación superíndice 3N y del apoyo psicólogo superíndice 3 GICO en el proceso de recuperación superíndice 3N de los niños más menos os víctimas de maltrato. Otra que merece ser mencionada es Erkai, una historia de venganza y amor que te atrapa desde el primer capítulo. La pasión superíndice 3N entre Miran y Reyyan es intensa y tormentosa, y los paisajes de Mardin,
la ciudad donde se desarrolla la historia, son simplemente impresionantes. Erkai es una telenovela llena de drama, intriga y romance, con unos personajes complejos y unas situaciones límite que te mantienen en vilo. Erkai es una historia de amor y venganza que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo. La serie nos cuenta la historia de Miran, un joven que busca vengar la muerte de sus padres. Para ello se acerca a Reyyan, la nieta del hombre al que considera responsable de la tragedia. Sin embargo, Miran se enamora de Reyyan y se enfrenta a un dilema: ¿debe seguir adelante con su venganza o debe seguir su corazón superíndice 3N? La pasión superíndice 3N entre Miran y Reyyan es intensa y tormentosa. Su amor es marcado por la venganza, el odio y la desconfianza. Sin embargo, a pesar de las dificultades, luchan por estar juntos y por superar los obstáculos que se interponen en su camino. Los paisajes de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la historia, son simplemente impresionantes. La arquitectura, la cultura y las tradiciones de la región superíndice 3N contribuyen a crear una Atmu superíndice 3 esfera Mujica y Exu superíndice 3 Tika. La serie También Copyright N cuenta con personajes secundarios interesantes y complejos como Azize, la abuela de Miran, y Azar, el padre de Reyyan. Erkai es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia del perdu superíndice 3N, la superaciu superíndice 3N y el amor incondicional. Es una historia llena de drama, intriga y romance que te mantendrá en vilo hasta el final. La serie ha sido un éxito internacional y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Akin Akinozu y Ebru Ain, los actores que interpretan a Miran y Reyyan, se han convertido en dos de los actores turcos muy populares y han ganado una gran cantidad de fans en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado mujer, una historia de superaciu superíndice 3N y lucha por la vida protagonizada por Uzge Pirinchi. Mujer nos cuenta la historia de Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus dos hijos tras la muerte de su marido. Es una telenovela realista, conmovedora y llena de esperanza, que te muestra la fuerza de las mujeres y la importancia de la familia. Mujer es una historia de resiliencia y empoderamiento femenino que te llega al corazón superíndice 3N. La serie nos cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus dos hijos en un barrio humilde de Estambul. Bahar se enfrenta a numerosas dificultades como la pobreza, la enfermedad y la soledad. Sin embargo, nunca se rinde y siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. La serie muestra la dura realidad de muchas mujeres que luchan por sobrevivir en un mundo hostil y desigual. También Copyright N muestra la importancia de la familia, la amistad y la solidaridad en el proceso de superaciu superíndice 3N. Uzge Pirinchi ofrece una interpretación superíndice 3N magistral de Bahar. Uzge Pirinchi transmite la fuerza, la determinación superíndice 3N y el amor de Bahar de una manera conmovedora y realista. La serie También Copyright N cuenta con personajes secundarios interesantes y complejos como Atice, la madre de Bahar, y Irin, la hermana de Bahar. Mujer es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia de la igualdad de Geu Copyright Nero, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos de las mujeres. Es una historia realista, conmovedora y llena de esperanza que te muestra la fuerza de las mujeres y la importancia de la familia. La serie ha sido elogiada por su realismo, su sensibilidad y sus excelentes interpretaciones. Ha ganado numerosos premios y ha sido un éxito internacional. Mujer es una telenovela que te marca para siempre. Es una historia que te conmueve hasta lo muy profundo y que te recuerda la importancia de luchar por un mundo muy justo e igualitario. La serie También Copyright N destaca la importancia de la educación superíndice 3N y del empleo para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas con diéresis copyright picas que han conquistado al público de todo el mundo. Cada una de ellas tiene algo especial que la hace única, ya sea su trama original, sus personajes en traumas menos hables, su ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica o sus interpretaciones magistrales. Pero todas ellas tienen algo en común, la capacidad de emocionarnos, de hacernos más menos y de transportarnos a un mundo de pasiu superíndice 3N y drama. Y hablando de pasiu superíndice 3N, quiero recordarles que todas estas telenovelas, y muchas las pueden disfrutar online, dobladas al español más menos y con subtítulos en diferentes plataformas. Asu que no hay excusa para perderse estas joyas otomanas.
Ahora que hemos recorrido este universo de telenovelas turcas u con diéresis copyright picas, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de Amor Eterno, una historia de amor prohibido que nos roba superíndice 3 el aliento, de Fatmagul, un grito de denuncia contra la injusticia y la violencia sexual, de Süleyman el Magnífico, un festum visual que nos transporta al Imperio Otomano, de Pu Jaroso más menos Ador, una comedia romántica que nos roba superíndice 3 el corazo superíndice 3N, de Madre, una historia conmovedora sobre el amor incondicional, de Erkay, una historia de venganza y amor que te atrapa desde el primer capítulo, y de Mujer, una historia de superación superíndice 3N y lucha por la vida. Todas ellas telenovelas que han marcado un antes y un después copyright S en el GEU copyright Nero y que han conquistado al público de todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas telenovelas es su favorita? ¿CUL les ha marcado mood S? ¿Q copyright otras telenovelas turcas u con diéresis copyright picas aún más menos adhiruan a esta lista? Du copyright gemme sus comentarios acu abajo, que me encanta leerlos y saber sus gustos. Y para terminar quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, los mejores dramas y las curiosidades jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por su apoyo, los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima.